Maestros, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de la hora que vean ustedes este video. Este video es sobre uno de los 6 anexos que hay para esta tercera sesión de Consejo Técnico. Es sobre el anexo de la infografía que se titula Apropiación del Plan y Programas de Estudio del 2022 o de la nueva escuela mexicana. Y también hay otra infografía que en una orientación viene como anexo, que es la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana. Son dos infografías o dos anexos que sí quiero comentarlos con ustedes. ¿Por qué? Porque esta tercera sesión de Consejo Técnico va a ser pura evaluación formativa, va a ser pura evaluación formativa, todo, todo. Y en las orientaciones para preescolar, primaria y secundaria nos piden que reflexionemos sobre la planeación didáctica, cómo la elaboramos, cómo la implementamos, cómo funcionó, si funcionó o no funcionó, si la planeación didáctica la hicimos basados en el programa analítico que cada maestro fue construyendo desde el mes de febrero, marzo, abril y mayo, con los 4 campos formativos, y luego en junio, del ciclo escolar anterior, con la evaluación formativa, y luego en la fase intensiva de julio, y luego en la fase intensiva de agosto. Ahí se nos pidió elaborar la planeación didáctica para septiembre, y en septiembre se nos pidió elaborar la planeación didáctica para lo que resta del primer periodo, que es octubre y noviembre. Y sobre esto es de lo que trata toda la tercera sesión, toda la tercera sesión de Consejo Técnico Escolar. Entonces, es importante que revisen esa infografía porque es un organizador gráfico sobre el tema. Es un organizador gráfico sobre el tema, y yo sí les quiero compartir pues el material. Miren, por ejemplo, pues aquí está. Dice, apropiación del plan y programas de estudio 2022. O sea, esta apropiación del plan y programas de estudio de 2022, en el mes de junio, nos pidieron como uno de los productos que elaboráramos una memoria de cómo nos fuimos apropiando del plan y programas de estudios de 2022 desde agosto del 2022 a junio del 2023. Nos pidieron una memoria de cómo nos fuimos apropiando del plan y programas de estudio del 2022. Yo no sé si alguien hizo ese producto, porque era una memoria de cómo nos fuimos apropiando del plan y programas de estudio de 2022. Y miren, de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, a 5 meses nos vuelven a pedir lo mismo, pero basado en esta infografía. Entonces aquí nos dice, con una pregunta inicia todo. El colectivo docente cuenta con su programa analítico. Maestros, este programa analítico lo fuimos construyendo, bueno, pues desde enero a la fecha, desde enero del 2 al 6 de enero del 2023 a la fecha, lo hemos ido construyendo. Para el mes de julio se nos pedía un esbozo, y para el mes de agosto ya debía estar terminado el programa analítico. En la sesión ordinaria número 4 de febrero, lo iniciamos con el campo formativo lenguajes, marzo con el campo formativo saberes y pensamiento científico, abril con el campo formativo ética, naturaleza y sociedades, y en mayo con el campo formativo de lo humano y lo comunitario, y en junio le seguimos con la evaluación formativa. Entonces, bueno, aquí nos pregunta si el colectivo docente en la escuela, en cada escuela de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, cuenta con su programa analítico. Esa es la primera pregunta. Yo diría,
si no tiene un programa analítico, pues, ¿qué caso tiene que siga el consejo técnico? ¿Qué caso tiene que lleven las 8 sesiones ordinarias? Porque el programa analítico, ese es el tema de todo el ciclo escolar. Pero miren, no se preocupen, son muy generosos en la Secretaría de Educación, porque si usted dice que sí cuenta con su programa analítico, si usted dice que sí cuenta y que se tomó en cuenta para la planeación didáctica del primer periodo, o sea, usaron su programa analítico para la planeación de septiembre, usaron su programa analítico para los 2 meses, octubre y noviembre. Si usted dice que sí y que sí se tomó en cuenta para la planeación didáctica del primer periodo, qué bueno, pero si dice que no, entonces, ¿en qué se basó para realizar su planeación didáctica del primer periodo? O sea, la planeación de septiembre y luego en septiembre pidieron la planeación de octubre y de noviembre. Si no tiene un programa analítico, entonces, ¿en qué se basó? Puede ser que se haya basado en el puro programa sintético del Plan de Estudios 2022, o puede ser que se haya basado en su experiencia docente, porque creo que hay quien sin programa analítico, pues se basó en el puro programa sintético del Plan de Estudios 2022 y pues abordaron todos los contenidos del programa sintético, es decir, no tomaron del programa sintético aquellos para contextualizarlos de acuerdo a su realidad, a su diagnóstico socioeducativo, y bueno, agarraron así los contenidos del programa sintético tal y como tal. Entonces, ¿no tiene programa analítico? Ok. Entonces se basó en el programa sintético de su fase, de su grado, o en su experiencia docente. Puede ser que hayan sido las dos. Y si no tiene programa analítico, pues entonces como quiera lo va a llevar. ¿Qué materiales de apoyo utilizó en su planeación didáctica? Si sí tiene programa analítico o si no tiene programa analítico y no se basó para hacer su planeación didáctica, bueno, si sí tiene o si no tiene, entonces, ¿qué materiales de apoyo utilizó en su planeación didáctica, maestro? Puede ser, puede ser que para quienes sí tienen programa analítico y para los que no tienen programa analítico, puede ser que se hayan basado en los libros de texto gratuito del ciclo escolar 2023-2024, puede ser que se hayan basado en otros materiales educativos o bien en sus materiales propios, Ahora, si sí tiene programa analítico o no tiene programa analítico, bueno, y elaboró su planeación didáctica con cualquiera de estas tres pues, estrategias, bueno, y en su planeación didáctica propone proyectos o tiene propuestas para realizar evaluación formativa. Son dos preguntas. Propone proyectos y propuestas para realizar la evaluación formativa, aún sin programa analítico. Bueno, si propone proyectos, bueno, esos proyectos son los que están en los libros de texto gratuito, en los escenarios aula escolar y comunitario. Los proyectos son diseñados por usted y, y los proyectos de los libros de texto gratuito, usted los modificó, porque cada proyecto de los libros de texto gratuito, dependiendo del campo formativo, si es de lenguaje, saber si pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, o de lo humano y lo comunitario, dependiendo del campo formativo de los proyectos de los libros de texto gratuito en los tres escenarios, aula, escolar o comunitario, dependiendo de los proyectos, cada proyecto ya trae desarrollado, pues, la metodología crítica. Si ese aprendizaje basado en problemas comunitarios, los proyectos de los libros de texto gratuito ya traen, si son de lenguajes, ya están desarrolladas las metodologías con sus fases y sus momentos, y usted los modificó esos proyectos. O sea,
se brincó fases, se brincó momentos, abrevió fases, abrevió momentos. Oigan, pues esto es interesante en la reflexión. O usted hizo proyectos diseñados por usted y de ahí se basó para hacer su planeación didáctica. Ahora, si fueron diseñados por usted, esos proyectos en los que se basó para hacer su planeación didáctica, si fueron diseñados por usted, utilizó metodologías, algunas de estas cuatro: el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en la indagación con el enfoque STEAM o aprendizaje de servicio. Si usted diseñó otros proyectos que no son los de los libros de texto, usted los elaboró pensando en una de esas cuatro metodologías, o bien utilizó otras, porque ya hay muchos compañeros doctores en educación que han hecho webinars donde dicen que estas cuatro metodologías no son las únicas y que puede implementar otras y que puede implementar otras. Maestros, en estos proyectos y en su planeación didáctica, tiene propuestas para realizar la evaluación formativa, incluyen propuestas para realizar la evaluación formativa, aunque sean proyectos elaborados por usted y no sean los que vienen en los libros de texto gratuito. Bueno, esta es la infografía o es el anexo que está como insumo para esta tercera sesión de Consejo Técnico. Está interesante el documento porque esto de la apropiación del plan y programas de estudio del 2022, este tema se va a tratar todo el ciclo escolar en las 8 sesiones ordinarias. Todo el ciclo escolar en las 8 sesiones ordinarias. Entonces ya está, lo repito. ¿El colectivo docente cuenta con su programa analítico, sí o no? Y si no cuenta con su programa analítico, entonces, ¿qué hicieron en los consejos técnicos de febrero, marzo, abril, mayo y junio? ¿Qué hicieron? Si no tiene programa analítico, ¿qué hicieron en los 5 días de la fase intensiva de julio? Si no tiene programa analítico, ¿qué hicieron en la fase intensiva de los 5 días de agosto? ¿Y qué hicieron en septiembre? O sea, yo no puedo creer que pueda haber alguien que no tenga programa analítico. No puedo creer que pueda haber alguien que no tenga programa analítico. Y en este programa analítico es donde está pidiendo la Secretaría de Educación Pública en los videos que hace la Secretaría de Educación para septiembre y octubre. Están pidiendo en esas dos sesiones, primeras dos sesiones, que los compañeros supervisores, en el mes de septiembre le pidieron a los compañeros supervisores que apoyaran a las escuelas, que apoyaran a sus directores, que apoyaran a los maestros. Y en el video de octubre de la Secretaría de Educación, aparte de volverle a pedir a los supervisores, también le pidieron a los directores. O sea, las dos partes como autoridades educativas de zona y de escuela, bueno, que apoyaran a los maestros, que los orientaran, que les sugirieran, que no los dejaran solos para que aterrizara este plan de estudios con el programa analítico basado en el programa sintético que aterrizara en el aula, que aterrizara en el aula. Entonces lo repito, apropiación del plan y programas de estudio 2022. El colectivo docente, todos los maestros cuentan con su programa analítico, no que lo hayan comprado, no que lo hayan copiado, con su programa analítico de su grupo, de sus alumnos, de su grado, de su fase. Y digo de su fase porque debe estar basado en el programa sintético de su fase. Ok, si cuenta o no cuenta. Si cuenta o no cuenta con programa analítico, entonces, ¿qué materiales de apoyo utilizó en su planeación didáctica si no tiene programa analítico o si sí tiene? ¿Qué materiales de apoyo utilizó? ¿Los libros de texto gratuito? ¿Otros materiales educativos o sus materiales propios? Cualquiera de esas tres que haya utilizado en su planeación didáctica que elaboró con programa analítico o sin programa analítico, propone proyectos y si propone proyectos, ¿son los de los libros de texto gratuito? Y si son los de los libros de texto gratuito, ¿los modificó? Ahora, si no son los proyectos de los libros de texto gratuito de los 3 escenarios, aula escolar
escolar y comunitario. Los proyectos son diseñados por usted. En cualquiera de estos casos, bueno, en caso de que fueran proyectos diseñados por usted, utilizó algunas de estas 4 metodologías o utilizó otras, porque nos han estado diciendo que no necesariamente tienen que ser lenguajes con A, B, P, C. Saber si pensamiento científico con el STEM. Ética, naturaleza y sociedades con ABP. Y del humano y lo comunitario con AS. O sea, no tienen que ser necesariamente estos. Usted puede utilizar otras metodologías que puedan manejar mejor de acuerdo a cómo usted se sienta. Pueden ser estas 4 o pueden ser otras que no sean estas 4, pero a fuerza quieren que utilicemos estas 4 metodologías porque son las que vienen desarrolladas en los proyectos de los libros de texto gratuito, de los 3 escenarios, aula escolar y comunitario. Ahora, utilizó proyectos, ok, para su planeación didáctica se basó en proyectos, los libros de texto gratuito o los otros que usted elaboró. Bueno, en esos proyectos y en su planeación didáctica hay propuestas para realizar la evaluación formativa, que ese es el punto de este primer periodo. Hay propuestas para realizar la evaluación formativa. Maestros, este es una infografía o uno de los anexos que se tienen que revisar. Me voy al siguiente, la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana. Ok, en la evaluación formativa de la nueva escuela mexicana, bueno, pues aquí viene como una didáctica crítica. Hay que hacer una reflexión también, hay que leer esto con los compañeros, porque de acuerdo a esta didáctica crítica, bueno, el aprendizaje, nos dice que el aprendizaje, bueno, hay una interacción social en el aprendizaje, se dan espacios comunitarios, hay una apropiación del mundo cotidiano y pues se da en situaciones reales. Las diferencias con enfoques anteriores, hablando de la evaluación formativa, las diferencias con los enfoques anteriores, bueno, hay un nuevo rol del estudiante, bueno, la voluntad de aprender del estudiante es responsable de su aprendizaje, hay una autorreflexión y hay una correflexión del estudiante, del rol del estudiante. Propósitos de la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana, aquí nos dice que tiene 3 propósitos. Hay que valorar el logro del estudiante, proporcionar información al estudiante que le ayude a mejorar y hay que modificar la intervención del estudiante. El rol del docente en la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana. ¿Cuál es el rol del docente? Bueno, hay que fortalecer el vínculo pedagógico. Hay que guiar el aprendizaje, hay que valorar el esfuerzo y hay que fomentar la autonomía. Aparte, el docente debe de brindar una retroalimentación y tiene que saber preguntar pues a los alumnos. El docente debe trabajar con el error, aprovechar el error y debe de hacer un ejercicio ético, o sea, tiene que tener un compromiso con sus estudiantes y pues, practicar o ejercer la justicia en esta evaluación formativa. ¿Cuál es el rol del estudiante en la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana? Bueno, pues el estudiante es un estudiante activo, se hace una autoevaluación, participa en la autoevaluación, sigue con la metacognición. El rol del estudiante, bueno, pues tiene que ejercer un pensamiento crítico y una autonomía. ¿Y cuáles son? Aquí dice medios, técnicas e instrumentos de evaluación. No dice método, dice medios, técnicas e instrumentos de evaluación. Bueno, en la nueva escuela, en la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana, pues nos pide que hay que vincular la experiencia educativa y la evaluación con asuntos relevantes de la vida real. Y todo eso, maestros, todo eso tiene que ver mucho con el mentado o llamado aprendizaje situado. Todo esto tiene que ver mucho con el aprendizaje situado. Entonces, les dejo la información de estos 2 documentos, la apropiación del Plan y Programas de Estudio 2022 y la evaluación formativa de la nueva escuela mexicana. Este es un video que complementa
pues al video anterior que hice, el 560, este es el 561. Y bueno, maestros, nos vemos en el siguiente video.